Bueno, vamos a hablar en este espacio sobre los componentes esenciales de los cuidados paliativos pediátricos. Es un tema bastante amplio, voy a tratar de ser lo más concisa y abordar los aspectos básicos, ya que muchos de estos temas los vamos a ir tratando en próximas sesiones de una manera más profunda. Bueno, el objetivo de esta charla es poder conocer los elementos esenciales de los cuidados paliativos pediátricos, así como reconocer su importancia en el trabajo multidisciplinario. Estos son los componentes esenciales, son 4. Tenemos la comunicación colaborativa, el abordaje psicosocial, la orientación espiritual y la toma de decisiones. Entonces vamos a abordar el primer componente y es acerca de la comunicación colaborativa. Cuando nosotros hablamos de comunicación, usualmente pensamos en el acto de brindar o intercambiar algún tipo de información. Sin embargo, la comunicación colaborativa en sí es un tipo especial de comunicación que busca que las personas, sean 2 o más que estén entablando esta comunicación, no solamente intercambien información, sino también que trabajen en equipo. Entonces, la comunicación colaborativa en sí encapsula tanto este intercambio de información como la propia naturaleza de la relación de colaboración que existe entre las personas que se están comunicando. Enfatiza las relaciones entre las personas y mira que están inexorablemente entrelazadas la comunicación interpersonal y las relaciones. Dicho de una manera sencilla, una mejor comunicación va a mejorar la colaboración y una colaboración más hábil puede mejorar la comunicación. Usualmente las personas que están entablando una comunicación colaborativa suelen cumplir las siguientes tareas, ¿no? Establecen uno o más objetivos comunes y van a dirigir sus esfuerzos para conseguir esos objetivos. Siempre demuestran respeto mutuo y compasión los unos por los otros, desarrollando comprensión de los diferentes puntos de vista y perspectivas, y asimismo aseguran la máxima claridad y la corrección de todo lo que nos comunicamos. Es importante, particularmente en nuestros pacientes con cáncer, saber acerca de la trayectoria de su enfermedad. ¿Por qué? Porque la comunicación va a desempeñar un rol importante en diferentes momentos claves de esta trayectoria, ¿no? Por ejemplo, al momento del diagnóstico, donde es muy importante la comunicación para poder compartir malas noticias. De hecho, en la siguiente charla van a conocer un poco más sobre este aspecto. Y vemos cómo nuestros niños, al momento de que reciben el diagnóstico, inician su tratamiento, pueden presentar algún tipo de deterioro clínico. Y ese es el momento en el que es importante discutir los objetivos del cuidado. Incluso cuando estos pacientes continúan con su tratamiento, pueden presentar alguna recaída o recurrencia de la enfermedad. Y en este punto en especial, es importante discutir la muerte y el proceso de morir. Y bueno, finalmente cuando nuestros pacientes no consiguen eh, vencer la enfermedad y estamos frente a la pérdida y el duelo, pues la comunicación también es importante al momento de dar las condolencias. Entonces, en cuidados paliativos es muy importante esta herramienta, pero mucho más importante es que al momento de comunicar algo, nosotros seamos lo más certeros, lo más claros y que nuestra información sea veraz. Eso va a ayudar a establecer lazos mucho más estrechos con las familias. De hecho, las familias van a considerar la comunicación de igual o de mayor importancia que las propias destrezas clínicas. Y esto es algo muy importante que debemos de tener presente. Bueno, otro aspecto que vamos a tocar es el abordaje psicosocial. Y bueno, el trabajo de psicología y de servicio social es muy importante dentro de los cuidados paliativos. De hecho, son parte de los pilares fundamentales, ya que nos van a ayudar a abordar el aislamiento social, la incertidumbre frente al futuro, también los miedos y las preocupaciones que puede generar no solo el diagnóstico, sino los diferentes eventos que ocurren durante la trayectoria de la enfermedad de nuestros niños. Y no solamente en los propios niños, sino también, como ya había mencionado en la charla previa, en las familias y también en los equipos médicos o de profesionales de salud.
Entonces, vemos cómo nuestros niños con cáncer a lo largo del diagnóstico y de su tratamiento van a experimentar una serie de emociones, como por ejemplo el miedo a sentirse solos, la angustia, la tristeza, la preocupación por su misma enfermedad. Incluso también pueden presentar diferentes grados de aislamiento o pérdida de la independencia, ¿no? Sobre todo en aquellos niños cuando tienen fase avanzada de la enfermedad. Entonces, dentro de estos pilares que ya habíamos conversado, el soporte psicológico es fundamental, ¿no? Los psicólogos están capacitados para poder abordar los síntomas tanto emocionales como síntomas conductuales a través de una serie de intervenciones que ya han demostrado tener científicamente, que han demostrado tener resultados positivos, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual, las estrategias de relajación, el entrenamiento del manejo de padres. Por ejemplo, en el caso de las estrategias de relajación, como la meditación o de repente las técnicas de respiración diafragmática o la relajación muscular progresiva, por ejemplo, han demostrado que pueden reducir y pueden aliviar la ansiedad y el síntoma de dolor. Y esto sumado a las medidas farmacológicas, pues van a tener resultados positivos, ¿no? Y esto va a aliviar los síntomas y por ende el sufrimiento del paciente y de la familia, que básicamente es el principio que rige a los cuidados paliativos. Entonces, nosotros como profesionales de la salud también podemos tener una serie de estrategias que nos permitan abordar a los niños, como por ejemplo el juego. A través del juego nosotros podemos entablar un diálogo con el niño, poder explorar acerca de sus emociones, acerca de sus miedos, de sus sentimientos. Es importante que nosotros tratemos siempre de hacer sentir al niño que estamos interesados en su situación, que lo entendemos y comprendemos por lo que está pasando, ¿no? En niños pequeños también es importante estar involucrados en el juego mismo que ellos estén haciendo. Otro aspecto o otra estrategia importante es el respeto por el espacio personal. En este punto puede ser útil el contacto físico, ¿no? A través de las caricias, a través del abrazo, por ejemplo, pero esto es importante hacerlo siempre y cuando el niño así lo acepte y así lo quiera. De lo contrario, es mejor siempre respetar su propio espacio. Lo otro que hay que fomentar es la escucha activa. Es muy importante que al momento de que nosotros estamos frente al niño, nos coloquemos a la altura del niño, nos inclinemos o nos agachemos y siempre tengamos ese contacto visual, ¿no? Eso va a ayudar a que el niño sea más libre, se exprese de mejor manera y podamos llegar básicamente a lo que queremos conseguir del niño, que es que exprese sus emociones. Otra cosa importante es el poder establecer rutinas, tanto para los niños como para las familias, o ayudar a las familias a que establezcan estas rutinas. ¿Por qué? Porque las rutinas dan esa sensación de seguridad a los niños, de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, los niños que cambian de hospital o que cambian de centro médico o van a ser hospitalizados. Por ejemplo, nuestros niños con leucemia que reciben su primer mes de tratamiento hospitalizado. Entonces, al cambiar de ambiente físico de su hogar a un ambiente hospitalario, genera estrés y genera una serie de sensaciones y emociones negativas. Por eso es importante que podamos establecer una rutina y tratar de, en la medida de lo posible, darle esa seguridad y ese control que el niño necesita para poder afrontar sus miedos y su sensación de angustia, ¿no? Bueno, el otro pilar fundamental es el servicio social. Pues el servicio social tiene como objetivo poder identificar las necesidades familiares y las necesidades sociales, así como tratar de buscar los recursos para poder satisfacer estas necesidades, ¿no? Básicamente su objetivo es asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas, y esto se realiza pues a través del apoyo a las familias, sobre todo de aquellos niños que se encuentren en estado de dependencia, ¿no? También el servicio social hace una labor educativa importante, brindando información, orientando a las familias, y también puede ser importante para la inserción laboral, ¿no? Algo que hay que resaltar
es que en la medida de lo posible se deben de tratar de buscar estrategias para que el niño pueda ser abordado, cuidado en su entorno familiar, es decir, en su domicilio. Bueno, esta es una pequeña tabla resumen de las recomendaciones para el manejo psicosocial en cuidados paliativos pediátricos, que está en función de la edad de desarrollo, ¿no? Como vemos, en los 2 primeros años de vida, los niños son muy susceptibles a las respuestas emocionales de los adultos. Es por eso que el contacto físico puede aliviar el sufrimiento a través de las caricias, al hablarle, al mecerlo, al acunarlo, etcétera, ¿no? En caso de niños en edad preescolar, por ejemplo, el juego va a jugar, bueno, para la redundancia, va a jugar un papel importante, ya que a través del juego, con el uso de materiales, por ejemplo, la arcilla, la arena o todos los materiales de dibujo, nosotros podemos ayudar a que los niños expresen alguna situación real de su vida cotidiana y a través de eso poder expresar sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Incluso, por ejemplo, el uso de los títeres o las marionetas pueden permitir que el niño proyecte sus preocupaciones, sus miedos, y de esa forma pueda expresar todo lo que en ese momento está sintiendo. En el caso de niños un poquito más grandes, entre los 6 y 9 años, también el juego desempeña un rol importante, sobre todo para el control de impulsos. Sin embargo, en este grupo etario es muy importante tratar de buscar todas las estrategias que nos permitan que el niño mantenga el contacto con sus compañeros o con su grupo social de soporte. Eso va a ayudar a controlar todas sus emociones y también a poder controlar su impulsividad. Y bueno, y en el caso de los adolescentes, también las técnicas de dibujo o el escribir pueden ser una herramienta importante, pero también es importante en ellos tratar de que tomen un rol activo, ¿no? En el momento de decidir cuáles van a ser los pasos para planificar sus cuidados. Bueno, el siguiente aspecto que vamos a abordar es sobre la orientación espiritual. En este punto hay que tener bastante cuidado en hacer una diferenciación entre lo que significa espiritualidad y religión, ya que la espiritualidad básicamente es un aspecto mucho más global, ¿sí? Incluye la esencia propia del ser humano, su esperanza, su autoestima, sus metas, sus ilusiones y las interrelaciones con los otros seres humanos. Es decir, la espiritualidad básicamente está en relación a la dignidad del ser humano. Entonces, hay que recordar que nuestros niños, en este caso, bueno, todos los niños que estén experimentando cualquier diagnóstico que amenace su vida, pues van a experimentar a lo largo de su enfermedad un crecimiento espiritual o al contrario, pueden presentar sufrimiento espiritual. Entonces, esto puede verse representado en pérdida de la esperanza, en miedo al futuro, ¿no? La preocupación por el futuro. Así que es muy importante tener en cuenta este factor. También algo muy importante es saber que los niños son muy espirituales y esa conexión espiritual con el entorno es básica porque eso le puede dar mayor sentido a sus vidas. Así que esto es algo que hay que tener en consideración. Aquí también les traigo otra tabla resumen del cómo es el desarrollo espiritual según los grupos etarios. Y como vemos, esto se va modificando a lo largo del avance de la edad cronológica, ¿no? En los 2 primeros años de vida, la fe se va a ver reflejada en la confianza y en la esperanza en los otros, ¿no? Y generalmente se necesita de un sentido de autoestima y de amor. A diferencia, por ejemplo, de los adolescentes, en los que vemos que hay una evolución en la relación con Dios o con quienes consideran un ser supremo, ¿no? Siempre se busca el significado del propósito y del valor mismo de la vida, ¿no? Bueno, ahora vamos a abordar el último componente esencial dentro de los cuidados paliativos y es acerca de la toma de decisiones. Usualmente todos nosotros como profesionales de la salud estamos constantemente tomando decisiones, muchas de estas conflictivas, y esto debido a que va a involucrar a diferentes
elementos, ¿no? No solamente el personal de salud va a estar involucrado, sino también están involucradas el mismo paciente, la familia y la sociedad en sí. Y es mucho más conflictivo porque van a haber varios aspectos que están jugando un rol importante al momento de tomar una decisión. Y esto es los principios éticos, la estructura misma de la familia, la opinión del público, ¿no? Las influencias culturales, políticas, jurídicas, que es bastante diversa en nuestra población. Y también las propias limitaciones del médico en relación a sus propios miedos, a su propia formación médica, a sus valores. Entonces, cuando debemos de tomar una decisión, sobre todo en un niño que está en cuidados paliativos, debemos de tener claro cuáles son las metas de cuidado de estos pacientes, ¿sí? Y para eso también debemos de considerar los principios éticos fundamentales. Y los traje para recordarlos: el de no maleficencia, que es decir, no hacer daño, tratar de evitar o prevenir cualquier tipo de daño, sea físico, psíquico, moral o social. También el principio de justicia, que consiste pues en el reparto equitativo de cargas y beneficios, así como la distribución y el acceso justo a los recursos sanitarios, que muchas veces, y más en esta época, vemos que son limitados. También el principio de autonomía, en la que reconocemos a la persona como capaz para tomar sus propias decisiones y disponer de ellas de manera libre, ¿no? Y el cuarto principio ético, que es el de beneficencia, que, bueno, es el de hacer el bien en la mayor medida de lo posible. Entonces, cuando estamos frente a una situación conflictiva y debemos de tomar alguna decisión, siempre es importante que nos hagamos ciertas preguntas, ¿no? En relación a la intervención que vamos a hacer. Primero, ¿esta intervención va a curar la enfermedad de nuestro paciente? ¿Va a prevenir la progresión de la misma? Es importante saber qué impacto va a tener sobre la calidad de vida del paciente. ¿Va a mejorar los síntomas del paciente o al contrario, puede empeorar la situación, verdad? Y sobre todo, saber si esta intervención o saber qué va a influir esta intervención sobre el pronóstico real del paciente. Entonces, dentro de este tema de toma de decisiones, traje también este punto sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es una situación bastante compleja y que nos llevaría muchísimo tiempo conversarla. Pero bueno, todo esto está basado en que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Entonces, ¿qué entendemos por adecuación del esfuerzo terapéutico? Antiguamente conocido como limitación del esfuerzo terapéutico, pero que ahora sabemos que es un término mal utilizado. Entonces, la adecuación del esfuerzo terapéutico consiste en retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico es limitado, ¿sí? Y además es la adaptación de todos los tratamientos a la situación clínica del paciente. Entonces, cuando estamos frente a una decisión complicada, conflictiva, difícil, siempre debemos de valorar algunos aspectos. El criterio, por ejemplo, de proporcionalidad terapéutica. Es decir, si las medidas que estamos tomando van a ser, tanto las medidas terapéuticas como las medidas de diagnóstico, van a ser equilibradas con respecto a los resultados que vamos a esperar, ¿no? Por otro lado, la incertidumbre en el pronóstico, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que nuestro paciente vaya a curarse? ¿Y qué sabemos en relación a la esperanza de vida? Lo otro es la calidad de vida, y en este aspecto es muy importante considerar lo que los padres piensen y crean también que es lo mejor para sus hijos, ¿no? Otro aspecto importante es el mejor interés del niño, siempre desde la perspectiva profesional, que es lo que pensamos que sea mejor para nuestro niño. Y el otro aspecto que también hay que considerar es el uso eficiente de los recursos, sobre todo en un contexto limitado como en el que estamos viviendo actualmente. Bueno, esto es parte de la bibliografía utilizada para esta exposición, que de hecho podemos compartírsela a todos ustedes si están interesados y las podemos enviar al correo.
He tratado de ser lo más breve porque es un tema bastante amplio y no quiero aburrirlos. La intención es que ustedes puedan acercarse un poco más a este tema que es muy interesante sobre los cuidados paliativos. Eh, y quiero terminar con esta frase, ¿no? Da amor a un niño y ganarás un corazón, que creo que resume un poco todos los aspectos que hemos abordado desde incluso la primera charla. Muchas gracias.